Muchas gracias, José Luis. No sé si se me escucha. Bueno, lo primero a ti por cedernos este espacio para poder comentaros un poco en qué consisten las delegaciones de Economía y Hacienda y asimismo facilitaros información sobre todos los cuerpos de oposiciones que están englobados dentro del trabajo de las delegaciones de Economía y Hacienda. Para empezar, os quiero explicar que la Delegación de Economía y Hacienda son órganos territoriales que dependen del Ministro de Hacienda y Función Pública. Es decir, tenemos la representación permanente de ese ministerio. Antes de nada, aunque estamos en el mismo edificio, somos diferentes a la agencia tributaria. La agencia tributaria se ocupa de los ingresos, del derecho tributario, y las delegaciones de Economía y Hacienda de los ingresos no tributarios y además en la parte de la intervención del control del gasto público y de la contabilidad pública. Hay una delegación en cada una de las capitales de provincia y además en las capitales de comunidades autónomas adquieren el carácter de especial. También tenemos 4 unidades locales en Jerez, Vigo, Gijón y Cartagena. Y dentro de la Delegación de Economía y Hacienda hay 3 dependencias: la Intervención Territorial, la Secretaría General y la Gerencia Territorial del Catastro. Orgánicamente, es decir, como órganos, dependen de la Delegación de Economía y Hacienda, pero funcionalmente, es decir, en cuanto a trabajo que realiza cada dependencia, depende de sus centros directivos, normalmente en Madrid. Así, la Gerencia Territorial del Catastro depende de las funciones que le encomiende la Dirección General del Catastro, la Intervención Territorial depende de la Intervención General de la Administración del Estado y la Secretaría General tiene varias dependencias, como pueden ser la Dirección General de Patrimonio del Estado, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital o incluso clases pasivas, que de momento está en la Delegación de Economía y Hacienda, pero se prevé su futura incorporación al Instituto Nacional de Seguridad Social, al INS. Como he dicho, la intervención, de la que luego os hablaré más detenidamente en la explicación de las oposiciones de nuestros cuerpos, de la IGAE, se ocupa sobre todo del control de la ejecución del gasto público. Todo lo que sea gasto público del Estado se controla desde la intervención de la Delegación de Economía y Hacienda y además ejecuta todas las labores concernientes a la gestión de la contabilidad pública. En el caso de la Secretaría General nos ocupamos de patrimonio del Estado, Tesoro y Caja General de Depósitos, clases pasivas, la coordinación con las haciendas locales. Anteriormente, hace unos años, se llevaba mucha información de la Delegación de Economía y Hacienda de los ayuntamientos, pero actualmente básicamente nuestra función es la de coordinar que toda la información que los ayuntamientos deben presentar a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Función Pública es correcta y se presenta conforme a la normativa. Como todos los organismos, tenemos también una sección de registros, que es un registro público conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo. En el ámbito de la dependencia territorial del catastro, se ocupa de la gestión e inspección catastral a muy grandes rasgos, porque esto luego se lo dejaré a Carmen para que os explique más detenidamente. En el caso de la intervención, como os he dicho, controlan el gasto público del Estado, es decir, todo lo que sea Estado en Soria se controla desde la intervención de la Delegación de Economía y Hacienda y gestiona toda la contabilidad pública de los organismos del Estado en Soria, es decir, Servicio Público de Empleo Estatal, Comisaría de Policía, Centro Penitenciario, Guardia Civil, Subdelegación del Gobierno, todo lo que es Estado en Soria. La gerencia territorial, como os he dicho, os lo explicará Carmen. Y en el caso de la Delegación de Economía y Hacienda, como una función muy importante, tenemos la gestión recaudatoria no tributaria ni aduanera. Es decir, nos ocupamos de las recaudaciones de las sanciones y multas que pueden poner generalmente la subdelegación del Gobierno. Suelen ser sanciones debidas a las contradicciones con la Ley de Seguridad Ciudadana, sanciones de drogas, de reintegros de becas incluso. También tenemos los vencimientos de préstamos públicos. En Soria ha sido una de las grandes beneficiarias de los préstamos del Ministerio de Industria que concedió para la reindustrialización de Soria, Teruel y Cuenca. Y en ese caso son subvenciones que se conceden en forma de préstamos y que tienen que devolver. La recaudación la hace la Delegación de Economía y Hacienda correspondiente al ámbito territorial de la empresa que ha solicitado la subvención.
Asimismo, si los ministerios dan subvenciones de cualquier tipo a un organismo, a una empresa, se controlan y se recaudan desde la Delegación de Economía y Hacienda. Y también tenemos la posibilidad de aplazar y fraccionar deudas no tributarias, es decir, cualquier tipo de sanción, como he dicho antes, multas por cualquier motivo, becas de educación, se le da la posibilidad al contribuyente de que pueda fraccionar, si en ese momento tiene dificultades de tesorería, pueda acudir a la Delegación de Economía y Hacienda y pueda solicitar fraccionar el pago en determinados plazos o incluso aplazar el pago, ¿no? en función del importe correspondiente a la multa o al reintegro. Gestionamos la actividad habitual de la Delegación de Economía y Hacienda, los contratos que derivan de la actividad del catastro y de la propia Delegación de Economía y Hacienda, y tenemos a disposición la sucursal de la Caja General de Depósitos, es decir, esta caja sirve para presentar, constituir, cancelar o incautar cualquier tipo de garantía cuando existe un procedimiento de licitación de contrato, un procedimiento de licitación público publicado en la plataforma de contratación del sector público. Normalmente se le exige a los posibles licitadores una serie de garantías e incluso al adjudicatario final del contrato, y estas garantías se depositan con unos modelos que emite la Caja General de Depósitos. Otra de las funciones importantes es la relativa a la administración del patrimonio del Estado. Todos los bienes del patrimonio del Estado en Soria se gestionan por la Delegación de Economía y Hacienda. En este caso, lo que solemos hacer son procedimientos de investigación, cesiones, mutaciones, enajenamos muchas fincas por subasta, es un procedimiento habitual, ahora con la pandemia se han suspendido temporalmente, pero normalmente se hacen dos tipos de subastas de fincas y cualquier licitador puede ir a comprar una parcela o cualquier tipo de finca que previamente nosotros hemos publicado en el Boletín Oficial del Estado. También vendemos por venta directa y gestionamos cualquier tipo de incidencia respecto a bienes que sean del patrimonio del Estado. Es importante decir que todos los bienes son o patrimoniales o demaniales. Los patrimoniales son los que no están afectados a un uso público, es decir, no están afectados a ningún ministerio y son del Estado. Puede venderlos, puede hacer con ellos lo que estime conveniente. En el caso de los bienes que son demaniales, son los que están afectados a un uso público, a una universidad, a cualquier función de utilidad pública. Y por último, en la sección de patrimonio del Estado nos ocupamos de las herencias ab intestato, que son aquellas herencias en las que el fallecido no deja ningún heredero, no ningún heredero, sino ningún heredero con mejor derecho a heredar que el que tiene el Estado. En esos casos nosotros nos ocupamos de la investigación si existe por lo que fuera algún heredero, si no es así se declararía el Estado heredero ab intestato y se procedería a liquidar el caudal que posteriormente, si son fincas, se venden en subasta pública, y si es dinero se constituyen depósitos y se dividen en 3 tercios. Un tercio va a pagar la deuda pública del Estado y 2 tercios se asignan a los presupuestos sociales de los presupuestos generales del Estado. Es decir, es dinero que al final luego vuelve a revertir a los presupuestos de gastos para posibilitar muchos servicios públicos. En el caso de clases pasivas, indico que será la integración efectiva en el INS. Esto es un régimen a extinguir porque era un régimen que tenían los funcionarios hasta 2008 y podían optar al régimen de clases pasivas. A partir del 2008-2009, los funcionarios que entran nuevos están acogidos al régimen general de la Seguridad Social y, por lo tanto, quedarán sujetos a la gestión que pueda realizar el INS, el Instituto Nacional de Seguridad Social. Mientras se produce esta efectiva integración de las clases pasivas en el Instituto Nacional de Seguridad Social, nosotros en la delegación nos dedicamos a asesorar al personal respecto a las informaciones previas a la jubilación, cuánto me va a quedar para la jubilación, se pueden solicitar las pensiones de viudedad u orfandad de personal fallecido que haya pertenecido a las clases pasivas, así como solicitar cambios de cuentas bancarias y cualquier gestión relacionada con el régimen de clases pasivas. Bien, hay distintos grupos de funcionarios en las distintas dependencias. Yo pongo aquí todos los grupos. Hay cuerpos propios que son del Ministerio de Hacienda y Función Pública y cuerpos que son de la Administración General del Estado.
Dentro de los cuerpos propios están los técnicos de Hacienda, los técnicos de Auditoría y Contabilidad, gestión de la Administración de Civil del Estado, gestión de sistemas de informática de la Administración del Estado. Perdón, estos ya son cuerpos generales de la Administración del Estado. El cuerpo general administrativo, el técnico auxiliar de informática y el auxiliar administrativo del Estado. Yo luego me centraré en los cuerpos nuestros, que son los de la IGAE, la Intervención General de la Administración del Estado, y os indicaré un poco cómo son las oposiciones a auxiliar administrativo y administrativo del Estado para que lo conozcáis. En el caso de la intervención regional y territorial también tiene cuerpos propios del Ministerio de Hacienda, que son estos dos a los que os voy a hacer referencia, interventores y auditores del Estado y técnico de auditoría y contabilidad. Y en el caso de catastro ya será Carmen la que os explique un poco cómo va el tema de las oposiciones. Os explico un pelín aquí, simplemente para que lo sepáis, porque quizá muchos no conozcáis el tema de los subgrupos. Hay otros subgrupos de nivel E, pero estos ya son ordenanzas o personal laboral. Dentro del subgrupo C2, generalmente para acceder al subgrupo C2 es necesario tener la ESO. Para el subgrupo C1 es necesario tener el bachillerato. Para el subgrupo A2, ingeniero técnico, diplomado universitario, arquitecto técnico o grado. Y para el subgrupo A1, que es el último y el superior, es licenciado, ingeniero, arquitecto o grado. Este es un ejemplo de acceso que luego os los voy a explicar con un poquito más de detenimiento cuando hable de las oposiciones de la IGAE. Os pongo aquí cómo es, para que veáis lo sencillo que es, entre comillas, obviamente se necesita un poquito de esfuerzo y disciplina, como en todo, pero bueno, un examen auxiliar administrativo del Estado se compone de un ejercicio único que se hace el mismo día, son 2 partes, son cuestionarios escritos. Cuando me refiero a cuestionarios escritos, indico que son test. O sea, no son preguntas de desarrollar ni nada, son test. Son 16 temas en la primera parte y en la segunda 12 temas. Si alguien que tiene la ESO decide opositar a auxiliar de la Administración del Estado, si lleva 2 años de servicio efectivo siendo auxiliar de la Administración del Estado, podría optar al Cuerpo General Administrativo del Estado. Es decir, existen 2 formas de acceder a la función pública, una por promoción interna y una por promoción, o sea, por acceso libre. La promoción interna es cuando vienes ya de dentro, es decir, en este caso sería la última línea que pongo abajo, que es acceso por promoción interna desde C2, que es el subgrupo perteneciente al auxiliar administrativo del Estado. Cuando se prestan 2 años de servicio efectivo, se puede incorporar al subgrupo C1 de administrativo del Estado con menos temas, ¿vale? Si alguien decide presentarse por libre, alguien que tiene el título de bachillerato y decide presentarse por libre, tiene un ejercicio único, es exactamente igual que el otro, lo que pasa que son más temas. En la primera parte son 45 temas y en la segunda de 26 temas. Son sobre todo organización del Estado, administración pública, derecho constitucional, o sea, quiero decir, son cuestiones básicas y muy comunes además en muchas de las oposiciones, no solo del Estado, sino de la Junta de Castilla y León, como es en este caso, o incluso de los ayuntamientos. Bien, pues os pongo el resumen de lo que os voy a explicar después, que es qué significa trabajar en la administración. En la administración, al final, tienes una carrera profesional. Por supuesto, somos servidores al servicio del ciudadano, eso es lo más importante. O sea, nosotros realizamos una función y un servicio público. Tenemos un buen ambiente de trabajo porque efectivamente no somos empresas privadas en las que la competitividad reine de manera imperante, sino que simplemente básicamente es promocionar tú por ti mismo y luchar un poco entre comillas contra lo que tú puedas hacer y mejorar. Se ofrece muy buena formación, incluso dentro de las propias, una vez ya eres funcionario, te dan muchas facilidades para el estudio. Entonces, os voy a comentar las oposiciones nuestras, que son las relativas a la intervención general de la Administración del Estado, la IGAE. Bien, como os he dicho, hay 2 subgrupos. El subgrupo A1, que es el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, y el subgrupo A2, que es el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.
El Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado, en el que os pongo otra vez los requisitos, que es licenciado ingeniero arquitecto grado, va desde los niveles 26 a nivel 30. El nivel 30 es el nivel superior, ya no hay más niveles en la administración, ese es el nivel superior. Cuando se accede a una posición, se accede siempre por el nivel más bajo, el nivel 26, y se va subiendo. Lo mismo pasa con el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad, que es del subgrupo A2 y requiere título de ingeniero técnico, diplomado universitario, arquitecto técnico o grado. Entraríamos como un nivel 20 y podríamos seguir ascendiendo hasta el nivel 26. Es necesario incidir en que aquí no es necesario ningún título específico de ninguna carrera, o sea, simplemente con que se tenga cualquiera de ciencias del mar, aunque no sea su carrera, su materia, podría perfectamente opositar, ya que no se exige una formación específica. Bien. ¿Dónde se inserta la IGAE? Porque yo sé que, sobre todo en empresariales, os centráis mucho en el derecho tributario, os centráis porque os debéis centrar en el derecho tributario, que es la parte correspondiente a los ingresos del Estado. Es la que llevarían los inspectores de Hacienda en la agencia tributaria. Tiene otra parte del derecho financiero, que es el derecho presupuestario, y es el relativo al control del gasto público. Es decir, el derecho tributario es el ingreso, pero ese ingreso redunda en un gasto público, y la IGAE lo que hace es controlar ese gasto público. Eso es a lo que se dedica a grandes rasgos, aunque después hace muchísimas otras funciones. La estructura de la IGAE es la siguiente: en los servicios centrales, la Intervención General de la Administración del Estado está en Madrid, está en la calle Mateo Inurria, y posteriormente hay desgajadas intervenciones delegadas en todos los ministerios y en todos los organismos públicos. Y además hay intervenciones delegadas regionales en cada capital de comunidad autónoma e intervenciones territoriales en cada provincia de España. Una de ellas es la intervención delegada territorial de Soria. ¿Qué hacen los cuerpos de la IGAE? Os lo pongo aquí de forma muy somera, aunque os lo explicaré mejor, pero sobre todo se dedican al control previo y posterior del gasto público, que os explicaré lo que es, y a la gestión de la contabilidad pública y al control de todos los fondos que se reciban del Estado, sea quien los reciba. Es decir, como control previo se denomina la función interventora. Esto de la función interventora es la fiscalización. Es decir, cualquier tipo de contrato de gasto que tenga que hacer un organismo del Estado, centro penitenciario, comisaría de policía, guardia civil, subdelegación del gobierno, delegación de economía y hacienda, cualquier gasto que tenga que hacer tiene que ir supervisado primero por un interventor. Es decir, si no da el ok, no se puede ejecutar ese gasto público. Lo que se controla en esa función tan importante es que todos los gastos están sometidos a la normativa, es decir, cumplen con toda la legislación que se les aplica. Quiero dejar claro que la intervención del Estado se dedica a gastos del Estado, es decir, cada comunidad autónoma y cada ayuntamiento tienen sus propios interventores. La IGAE solo se dedica a gasto del Estado. Somos auditores de las principales sociedades mercantiles estatales. Todas estas sociedades, de las más importantes, las auditan interventores y auditores del Estado. Tienen que presentar sus cuentas públicas, auditadas, aprobadas e inscritas en el registro mercantil, y tienen que ser auditadas por interventores del Estado. Una importante función que hacemos es controlar las subvenciones que se reciben. Los ministerios otorgan muchas ayudas, muchos tipos de subvenciones a cualquier empresa, persona jurídica u organismo. Sea la empresa que sea, si ha recibido subvenciones nacionales, no siempre todas, porque se realiza una serie de muestreos, porque obviamente no se pueden analizar absolutamente todas, normalmente se va a las de mayor importe o especial complejidad de la ayuda. Se controlan, se tiene que hacer un control posterior por los interventores y auditores del Estado para controlar que efectivamente la empresa pidió una subvención, en ese momento cumplía los requisitos para solicitar la subvención y obtenerla, y sobre todo que ha ejecutado la subvención conforme a lo que se le concedió. Es decir, si concede una subvención para hacer un polideportivo, no me puedes hacer una piscina. Básicamente, a grandes rasgos, es esto. Asimismo, la IGAE es la autoridad de auditoría no solo de los fondos europeos, de todos los fondos que vienen de la Unión Europea, sino también del
Famoso, lo habréis oído, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el PRTR, estos fondos que nos van a llegar de la Unión Europea, que forman parte del Next Generation, el plan de medidas anti-COVID que estableció la Unión Europea para poder hacer frente al posible déficit público de todos los países en los tiempos de la pandemia. Entonces, se están concediendo, España está recibiendo muchas ayudas dentro del marco de este plan y posteriormente la IGAE será la encargada de controlar que esas ayudas se están utilizando correctamente. Es decir, ¿qué pasa si una ayuda no se controla, no se ejecuta correctamente, no has utilizado el dinero para lo que yo te lo di? Se reintegra. Es obligatorio reintegrar, además con intereses de demora, y además se impone una sanción por haber utilizado los fondos públicos de manera incorrecta o indebida. Además, gestionamos la contabilidad pública de todos los organismos, empresas, agencias estatales, ministerios, de todos los organismos se lleva la contabilidad pública en la Intervención General de la Administración del Estado. Es la encargada de llevar el programa informático que controla toda la contabilidad del Estado. Y en este aspecto tiene especial importancia la formación de las cuentas económicas del sector público que se tienen que rendir a la Unión Europea. Es decir, la IGAE es la encargada de calcular el déficit público. Cuando vienen los funcionarios integrantes de la Comisión Europea para controlar que efectivamente ese déficit público está correcto, vienen a la IGAE. Son los interventores y auditores del Estado los que calculan el déficit público de toda España, es decir, Administración del Estado, administraciones autonómicas y administraciones locales. Todas estas administraciones públicas tienen la obligación de rendir toda la información sobre sus cuentas a la IGAE para que ella calcule el déficit público y lo pueda rendir ante la Unión Europea. Además, elaboramos también la Cuenta General del Estado, que luego es obligatorio remitir al Tribunal de Cuentas. También elaboramos los presupuestos generales del Estado porque muchos de los interventores y auditores del Estado están dentro de la Dirección General de Presupuestos del Estado y además se realizan previamente propuestas para controlar ese déficit público derivado de los presupuestos del Estado. También tenemos funciones consultivas, ya que muchos de los interventores se encuentran en la oficina económica del presidente del Gobierno y son miembros de los gabinetes, aquí puesto de la ministra de Hacienda y de los secretarios de Estado, pero son miembros de muchos de los gabinetes de todos los ministerios del Estado. Otras funciones que tenemos son el auxilio y colaboración con la Administración de Justicia en forma de peritajes judiciales o auxilios judiciales, es decir, probablemente en todos los casos que se hayan conocido, que son en los conocidos y menos conocidos, en los conocidos, yo qué sé, el caso de las mordidas catalán, el 3%, siempre en todos estos tipos de procesos siempre hay interventores y auditores del Estado que se dedican a comprobar efectivamente si existió fraude en esos tipos de procedimientos. Además, la IGAE tiene un servicio de lucha antifraude para proteger todos los intereses financieros del Estado ante la Unión Europea. Se trabaja también en el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Se puede trabajar también en la Comisión Europea, en la OCDE, en la ONU o en el Fondo Monetario Internacional. La formación que adquieres a la hora de opositar y luego aprobar es algo muy importante, ya que luego puedes prestar muchísimas funciones, entre ellas también la de director financiero. Pongo sector privado porque efectivamente hay una salida al sector privado, ya que la formación que adquieres en una posición es similar a la de, me atrevo a decir, bastantes másters a la vez. Pero vamos, yo lo que quiero no es sector privado, yo quiero que opositéis y vengáis a la administración pública, pero lo tengo que poner porque quiero decir, incluso muchos opositores que no llegan a aprobar son captados por determinadas empresas gracias al conocimiento que han adquirido durante esos años de formación. Bien, ¿dónde estamos? Es un resumen un poco de dónde hay interventores y auditores del Estado, dónde podríais recalar, ¿no? Sobre todo en los servicios centrales y en las intervenciones delegadas en ministerios y organismos públicos, así como en las intervenciones delegadas regionales y territoriales de las delegaciones de Economía y Hacienda, gabinetes, direcciones generales de ministerios, secretarías de Estado, Tribunal de Cuentas, cámaras de cuentas de las comunidades autónomas,
en la Dirección General de Presupuestos, en la Dirección General de Fondos Europeos, en la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, en el Consejo General del Poder Judicial, en la Fiscalía Anticorrupción, Cortes Generales, Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, Comisión Europea y organismos internacionales, como he dicho antes. Como veis, las salidas son múltiples. No es solo estar en un momento, no es opositar y me quedo aquí para toda la vida. No, la carrera profesional es larguísima y depende simplemente de lo que uno quiera, básicamente. Bien, los requisitos para opositar. Nacionalidad española, tener cumplidos 18 años y título de grado licenciado ingeniero o arquitecto en el caso del subgrupo A1 o el título de ingeniero técnico, diplomado universitario o arquitecto técnico grado en el caso del subgrupo A2. A ver, son unas oposiciones muy poco conocidas. Yo sé que solo se conoce básicamente la Inspección de Hacienda, porque al final es el que te recauda los ingresos y los impuestos, ¿no? En este caso, al ser tan poco conocidas, son anuales, es decir, todos los años hay convocatorias anuales. El proceso selectivo suele durar unos de 7 a 9 meses, eso es lo que dura, no hay retrasos, van muy puntualmente y todos los años se convocan oposiciones. Hay buenas expectativas para los próximos años porque a pesar de que en el momento de la crisis se paralizaron todas las oposiciones, aquí se ha seguido y se hace una convocatoria anual. Y el tema de que no sean muy conocidas hace que tengan una ratio muy buena de plazas y de gente que realmente se presenta al examen. Bien, Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado. Este es el subgrupo A1. Hay 6 exámenes. Se prepara de forma particular o con una academia o con un preparador particular. Después de aprobar la oposición, pasas a un curso selectivo al Instituto de Estudios Fiscales, que es quien se encarga de la formación de las oposiciones en nuestros cuerpos. Es un curso retribuido, se os nombra como funcionarios en prácticas y recibes ya una formación especializada y oficial de lo que vas a hacer en tu puesto de trabajo de forma general, aunque luego ya hemos visto que hay muchísimos tipos de funciones. El plazo medio de aprobado son 3 años. Es decir, dentro de los 3 años incluyo los 9 meses, en el caso del subgrupo A1, de preparación. Es decir, si salierais de la universidad ahora y esto es una oposición para dedicar durante toda la jornada del día, es decir, no hace falta estar 12 horas estudiando, pero sí tener una disciplina y estudiar, es una inversión a largo plazo, estudiar diariamente visados por la academia o por el preparador. El primer examen, la novedad en estos exámenes es que de hace 3 años aquí, el primer examen es consolidable, es decir, si se saca un apto, el año siguiente ya no te tienes que presentar. El segundo examen también es consolidable, si se saca un apto, tampoco te tienes que presentar, y el tercer examen también es consolidable, es apto con un mínimo de puntuación en este caso, ya que se trata de contabilidad superior, y tampoco podrías empezar el siguiente en el cuarto examen. El quinto examen y sexto examen. Os pongo más o menos aproximadamente la duración. Y aquí os pongo en qué consiste. El primer ejercicio es un escrito de 30 preguntas, son 46 temas de derecho civil y mercantil y economía general, financiera. El segundo es contabilidad y matemáticas financieras, es un supuesto escrito. Tercero, consolidación de estados financieros, análisis de estados financieros y contabilidad de costes, es decir, contabilidad superior. El cuarto es un idioma y en este año han insertado una novedad, suele ser inglés o francés. El examen en sí no es, es equiparable a un B2. Si se tiene un B2 estaría exento de realizar el examen, que tampoco es que sea especialmente difícil, ya que es una redacción, un tema en el que tienes que contestar a determinadas preguntas de gramática y redactar un pequeño texto. El quinto es un escrito, son 52 temas de derecho comunitario laboral, hacienda pública y contabilidad de empresas y sistema financiero español. Es un examen escrito de 10 preguntas. Y el sexto y último es un examen oral. Son 86 temas, derecho constitucional y administrativo, presupuestario y tributario. Es un examen oral en el que sacas son bolas, sacas 4 bolas y tienes que exponer, no exponer explicando, sino memorizar y cantar, se les va a llamar cantar a los temas orales, los 4 temas que te toquen en 1 hora aproximadamente.
Bien, os pongo aquí las plazas convocadas para que veáis que va, más o menos la media va a ser de unas 30 plazas convocadas por turno libre. Por promoción interna hay otras. El turno libre, es decir, no venís de fuera de la administración y os presentáis directamente a este examen. Son pocas plazas, pero como veis las instancias presentadas son poquísimas. O sea, es una posición que se conoce muy poco y se presenta muy poca gente. Ya os digo, la previsión es que efectivamente sean más o menos en torno a las 30 plazas porque se jubila mucha gente, se necesitan funcionarios y la realidad es que no se conocen del todo y por eso nuestras charlas en la universidad para que la gente también vea que existe otra salida que no solo es la inspección, la abogacía del Estado, o sea, existe también este tema del control del gasto público. Cuerpo técnico de auditoría y contabilidad. Este es el subgrupo A2, ¿vale? Son tres exámenes, duran en torno a 4 o 6 meses. Lo mismo, preparación particular o una academia o un preparador. Y posteriormente, una vez aprobada la oposición, entraríais a un curso selectivo. Ojo, el curso selectivo hay que aprobarlo, no son exámenes, a ver, ¿cómo decirlo? El curso selectivo es más o menos una especie de instituto, solo que cobrando además un dinero mensualmente, tienes determinados exámenes, pero no es la oposición, es un curso ya de preparación oficial a lo que va a ser vuestro trabajo. El plazo medio de aprobado son 2 años, en el que incluyo el periodo de exámenes, los 6 meses de aprobados, es decir, si salíais de la carrera, en 2 años podríais ser funcionarios de carrera del subgrupo A2 perfectamente. Os pongo aquí, aquí no hay ningún examen consolidable, no es como en el subgrupo A1, pero son 3 exámenes, es un poco más sencillo. Y en el primero es un examen de 30 preguntas, tiene menos temas, son 35 temas también de Derecho Civil y Mercantil, Constitucional, Administrativo y Economía. El segundo es un escrito de también un supuesto práctico de Contabilidad y Matemáticas Financieras. Y el tercero, que se hace el mismo día, son 2 partes. En los 2 días no, en la primera parte se hace un día y son preguntas y desarrollar un tema por escrito, de los 33 temas que os pongo ahí de Derecho Presupuestario y Tributario. Posteriormente habrá una segunda parte que es una lectura exclusivamente, es decir, el tribunal os dará vuestro examen escrito y tendréis que leerlo únicamente al tribunal. Normalmente, vamos, hasta ahora nunca he conocido a nadie al que se le haya hecho preguntas respecto al tema, simplemente es leer lo que se ha escrito y listo. Si accedierais al subgrupo A2, al de técnico de auditoría y contabilidad, una vez prestados 2 años de servicio efectivo como funcionario de carrera, podéis acceder por promoción interna al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado a partir del tercer ejercicio. Es decir, empezaríais aquí, en el tercer escrito. Es decir, os libráis un poco de 2 exámenes, lo cual también es interesante. Las plazas también es muy buena, aunque aquí la ratio es un poquito peor que en el caso de interventores y auditores del Estado. Las plazas suelen ser en torno a 130, es la previsión de las que van a convocarse en estos próximos años, pero aún así las instancias son bastante pocas en relación, por ejemplo, a técnicos de Hacienda, que sería el subgrupo A2 de la Inspección de Hacienda. Los aprobados son pocos, no porque sea el examen excesivamente difícil, sino porque mucha gente, bueno, pues se presenta, la instancia la puede presentar cualquiera que pague la tasa de la instancia. Con lo cual, realmente no serían 774 personas las realmente interesadas, porque hay mucha gente que se presenta simplemente, paga la tasa para poder acudir al examen y ver, eso se suele hacer sobre todo el primer año, pagas la tasa, te presentas al examen y ves el primer examen, cómo es, o sea, por verlo mientras tú te preparas, simplemente es por ver y por ver también cómo es un examen de oposición, ¿no? En resumen, ¿qué se os ofrece desde la administración? Pues bueno, sobre todo una estabilidad y unas retribuciones para toda la vida. O sea, como he dicho antes, es una inversión de futuro. Puede ser que parezca ahora que veis los temas, que son muchos temas, tal. Bueno, es que es un proceso largo, es como una carrera a muy largo plazo. Pero en el caso del subgrupo A2, yo creo que en un corto plazo de 2 años se puede aprobar y ser funcionario, es decir, tener esa estabilidad. Es más,
una vez eres funcionario, la conciliación con la vida personal y familiar, no solo con la vida personal y familiar, la tengas o no la tengas, la conciliación con el resto del tiempo que tienes para poder sacarte otra carrera, estudiar un máster, preparar la del subgrupo A1, o sea, tienes tiempo para absolutamente todo, porque efectivamente los horarios son muy flexibles y te permite conciliar con cualquier otro tipo de actividad. Tienes una carrera profesional para mí grandísima. Cuando eres funcionario, en ti está la capacidad para seguir o pararte donde estás. Quiero decir, puede ser llegar a ser hasta secretario de Estado, como son muchos de los interventores y auditores del Estado, ser miembro de un gabinete, salir al sector internacional, o pararte donde estás en tu puesto de trabajo. O sea, quiero decir, las opciones que se dan son infinitas. Es simplemente un poco de esfuerzo, dedicación y disciplina, sobre todo a la hora de preparar la oposición. Y os doy unos... También existe la posibilidad de hacer prácticas en la intervención. Es decir, en la pandemia la suspendimos. Aquí hemos tenido 2 alumnas de empresariales y de trabajo, creo, haciendo prácticas. Es decir, las prácticas que tenéis vosotros en la carrera podéis hacerlas si estuvierais interesados en la intervención territorial de Soria. Simplemente os pongo aquí unos contactos. Este es mi contacto, el de itesoria@igae.hacienda.gov.es. Tenéis la Asociación Profesional de Interventores, que os va a dar toda la información posible para esto. Existe ahora una nueva opción que ha sacado la Asociación de Interventores, precisamente relacionada con el mentoring, es decir, que cada alumno que está preparando una oposición, sea en una academia privada, sea donde sea, puedes tener la opción de solicitar un mentor. Es una especie de coach que te va orientando, apoyando, porque al final, bueno, la oposición es una larga carrera, estás tú solo, normalmente eres contra quien compites, tienes que dar lo mejor de ti mismo. Entonces está bien pues que tengas a una persona que ya es interventora o técnico de auditoría y contabilidad que te oriente un poco, que te ayude o que te anime incluso en momentos de bajón que se pueden tener durante la oposición. Con esto finalizo mi exposición. No sé si necesitáis hacer alguna pregunta, alguna duda, ¿tenéis? Yo creo que muchas gracias, Edelina. Espera, que voy a decir una cosa, porque nadie me lo pregunta. No me habéis preguntado el sueldo, ¿no? ¿Os apetece saberlo? A ver, más o menos en el curso selectivo, que es un curso que dura entre 3 meses dura el de técnico de auditoría y contabilidad, 6 meses, entre 6 y 9 meses el de interventores y auditores del Estado, se cobran 12.000 euros brutos al año. Bien. En el caso del subgrupo A2, cuando entras al nivel 20, cobrarías, que es el primer nivel, cobrarías 28.000 euros al año brutos, y en el caso de los niveles 22 a 26, para que os hagáis una idea, en el 20 cobraríais unos 28.000 y del 22 al 26 entre 30.000 y 45.000 euros brutos al año. En el caso de interventores del Estado, en el primer año que entraríais a un nivel 26, cobraríais 53.000 euros al año aproximadamente. Y en el caso del nivel 28, ronda, porque ahí ya depende de en qué puestos estéis, entre 65.000 y 74.000 euros brutos al año. Es importante, lo digo, porque, bueno, como nadie trabaja gratis, pues bueno, creo que es importante saberlo. Esto les ha animado, yo creo, Edelina, ¿no? Les ha animado en la última parte.